Constantino estaba de pie junto a la ventana de su ático en el piso 42, contemplando la ciudad que se extendía abajo. Madrid brillaba con millones de luces en el crepúsculo vespertino, pero la belleza de la metrópoli no le traía ni una gota de consuelo. En su pecho vivía un dolor que no podían curar ni todo el dinero del mundo ni los médicos más caros del planeta. Sofía llevaba 3 meses postrada en su habitación y cada día su estado empeoraba. La niña de 12 años que hacía apenas 6 meses reía despreocupadamente y corría por la casa, ahora apenas podía levantar la cabeza de la almohada. Una rara enfermedad genética la devoraba desde adentro, destruyendo su sistema nervioso con metodicidad despiadada. Señor Constantino, se escuchó una voz suave a sus espaldas. Rodrigo se volvió y vio a María, su ama de llaves. En su rostro se había instalado una expresión de compasión mezclada con cansancio. Ana le pidió que le dijera que se va. Dijo que ya no puede soportar esto más. Rodrigo asintió, ni siquiera sorprendido. Ana había sido ya la 7ª enfermera en los últimos 2 meses. Todas llegaban con recomendaciones, diplomas de escuelas de enfermería y experiencia trabajando en las mejores clínicas. Y todas se iban, incapaces de soportar lo que ocurría en la casa del millonario. El problema no eran los caprichos de la niña enferma o la dificultad del cuidado. Sofía era un niño extraordinariamente paciente y valiente. El problema era su padre. Rodrigo se había convertido en un hombre obsesionado con un solo objetivo, salvar a su hija a cualquier precio. Invitaba consultores de todo el mundo, exigía que se realizaran procedimientos experimentales, gritaba a los médicos cuando hablaban de la incurabilidad de la enfermedad. Llame a la agencia, dijo Rodrigo con cansancio. Que envíen a alguien más. Perdone, comenzó María con cautela, tal vez sería mejor darle paz a Sofía. Los médicos dicen. Los médicos. Explotó Rodrigo, volviéndose hacia ella con todo el cuerpo. ¿Qué pueden saber esos médicos? Se han rendido. Pero yo nunca me rendiré. ¿Me escucha? Nunca. El ama de llaves apretó los labios y salió silenciosamente del despacho. Rodrigo se volvió nuevamente hacia la ventana. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre que había envejecido 10 años en 6 meses. El cabello una vez negro ahora era casi canoso, y los ojos se habían hundido tan profundamente que parecían oscuros abismos en un rostro demacrado. Tenía 42 años, y en esos años había construido un imperio desde cero. Comenzando con una pequeña empresa de fabricación de equipos médicos, la había convertido en una corporación transnacional. Rodrigo estaba acostumbrado a ganar y obtener lo que quería, acostumbrado a resolver cualquier problema con dinero o conexiones. Pero la enfermedad de su hija resultó ser un enemigo que no se podía comprar ni intimidar. Su esposa había muerto 2 años atrás. Pero cuando Sofía enfermó, Rodrigo entendió que había perdido a la única persona que podría haberlo apoyado en esos meses terribles. El teléfono sonó, sacándolo de sus sombríos pensamientos. Constantino. Señor Constantino, soy el doctor Ignacio Morales, la voz del médico jefe del Hospital Clínico Central sonaba tensa. Tenemos los resultados de los últimos análisis de Sofía. El corazón de Rodrigo se detuvo en espera. Y me temo que las noticias no son muy buenas. La enfermedad progresa más rápido de lo que esperábamos. Si no ocurre un milagro. Rodrigo arrojó el auricular sobre la mesa sin escuchar hasta el final. Un milagro. Los médicos hablaban de milagros como si fuera su trabajo, confiar en lo imposible. ¿Y si los milagros realmente existían? ¿Y si había estado buscando la salvación en el lugar equivocado? Este pensamiento lo llevó a la iglesia de San Nicolás al día siguiente. Rodrigo no era un hombre creyente, en su mundo solo existían hechos, cifras y resultados. Pero la desesperación hace que las personas busquen ayuda incluso donde no la esperan. La iglesia estaba llena de gente, a pesar de ser un día laborable. Rodrigo estaba parado detrás de la multitud, sintiéndose como un impostor entre estas personas con su fe sincera.
El servicio duró aproximadamente 1 hora, y todo ese tiempo él pensó solo en una cosa, en cómo Sofía había sonreído esa mañana cuando él entró a despedirse. Papá, susurró con voz débil, no te entristezcas. Todo estará bien. Una niña de 12 años consolaba a su padre. Esto estaba mal, esto era insoportable. Al salir de la iglesia, Rodrigo sintió que la visita no le había traído el alivio esperado. La fe es algo que no se puede encender con un chasquido de dedos. Pero al menos por 1 hora se había distraído de pensar en la enfermedad de su hija. En la entrada lo esperaban 2 guardaespaldas, Pablo y Diego. Habían trabajado en su servicio de seguridad durante muchos años y sabían que el jefe se había vuelto impredecible últimamente. ¿Todo bien?, preguntó Pablo con cautela. Vamos a casa, respondió Rodrigo brevemente. Se dirigían hacia el Mercedes negro aparcado cerca cuando la atención de Rodrigo se vio atraída por un ruido. Cerca de la verja de la iglesia, Pablo y Diego discutían algo con un hombre harapiento. No discutían, lo estaban empujando. Oiga, gritó Rodrigo, corriendo hacia ellos. ¿Qué pasa? Jefe, este tipo lo estaba esperando, explicó Diego. Dice que lo conoce. Probablemente otro pordiosero. Rodrigo miró atentamente al desconocido. El hombre tendría unos 50 años, el cabello y la barba completamente canosos, la ropa sucia y desgarrada. Un vagabundo típico, de los que abundan en cualquier ciudad grande. Pero en sus ojos había algo especial, no sumisión o miedo, sino una extraña calma. Suéltenlo, ordenó Rodrigo. Los guardaespaldas retrocedieron de mala gana. El sin techo se alejó de los guardias, arreglándose las mangas y sacudiéndose el polvo de la chaqueta gastada. Rodrigo ya se estaba dando vuelta para irse cuando escuchó una voz que lo conmocionó hasta lo más profundo del alma. Soy el único que puede curar a su hija. El tiempo se detuvo. Rodrigo se volvió lentamente y se encontró con la mirada del vagabundo. En los ojos del hombre no había ni locura ni desesperación, solo una profunda e inquebrantable certeza. ¿Qué dijo? Ronqueó Rodrigo. Su hija Sofía. Tiene una forma rara de enfermedad neurodegenerativa. Los médicos le dan no más de 1 mes. Pero yo puedo curarla. Los guardaespaldas se movieron hacia adelante nuevamente, pero Rodrigo los detuvo con un gesto. El corazón latía tan fuerte que parecía que se saldría del pecho. ¿Cómo sabe sobre la enfermedad de Sofía? ¿Cómo sabe siquiera que tengo una hija? El vagabundo sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. La suciedad y la ropa desgarrada parecieron desaparecer, y ante Rodrigo estaba una persona completamente diferente. Me llamo Miguel Serrano. Y sí, puedo parecerle loco, pero escúcheme hasta el final. Su hija puede vivir. Pero para eso tendrá que creer en algo en lo que nunca ha creído. Rodrigo miró largamente a los ojos del vagabundo, tratando de entender si estaba tratando con un loco o con una persona que realmente podía ayudar. En cualquier otra situación habría ordenado a los guardaespaldas que alejaran a este tipo de él. Pero la desesperación hace que las personas estén dispuestas a aferrarse a cualquier clavo ardiendo. Suba al coche, dijo finalmente. Los guardaespaldas se miraron con perplejidad. Jefe, ¿habla en serio?, preguntó Pablo. Este hombre puede ser peligroso. Suba al coche, repitió Rodrigo, sin apartar los ojos de Miguel. El viaje a casa transcurrió en completo silencio. Miguel se sentó en el asiento trasero junto a Rodrigo, e irradiaba una extraña paz que no concordaba en absoluto con su apariencia externa. Rodrigo estudiaba de reojo a su pasajero, tratando de entender quién era. Al llegar a casa, Rodrigo llevó a Miguel a su despacho. Los guardaespaldas se quedaron de guardia en la puerta, por si acaso. Hable, dijo Rodrigo, sirviéndose whisky. ¿Cómo sabe sobre mi hija? Miguel se sentó cuidadosamente en el sillón de enfrente. Sé muchas cosas, señor Constantino.
Sé que perdió a su esposa hace 2 años. Sé que se dirigió a eminencias médicas en América, Alemania, Israel. Sé que ayer el profesor Delgado le dijo que a Sofía le queda menos de un mes de vida. Rodrigo sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La información sobre la conversación con Delgado era estrictamente confidencial. ¿Quién es usted? ¿Periodista? ¿Detective privado? ¿Quién lo contrató? Nadie me contrató, respondió Miguel tranquilamente. Soy sacerdote. O mejor dicho, fui sacerdote antes de que la iglesia me privara del rango. ¿Por qué? Por curar a personas de maneras que la iglesia católica considera no canónicas. Rodrigo resopló. ¿Curaba? ¿Quiere decir que posee algún poder sobrenatural? Poseo un don que me dio Dios. El don de curación a través de la fe, la oración y la imposición de manos. En 20 años de servicio ayudé a cientos de personas. Pero la jerarquía eclesiástica decidió que mis métodos se parecían demasiado al sectarismo. ¿Y qué pasó después? Miguel suspiró y en sus ojos brilló el dolor. Me acusaron de charlatanería. Me privaron del rango, me expulsaron de la iglesia. La prensa recogió la historia y la convirtió en escándalo. Intimidaron a la gente, dejaron de venir a mí por ayuda. Perdí la casa, la familia. Mi esposa no soportó la vergüenza y se fue, llevándose a los niños. ¿Y cuántos años lleva viviendo en la calle? 3 años. Rodrigo terminó el whisky y puso el vaso sobre la mesa. Supongamos que creo en sus habilidades. ¿Por qué precisamente mi hija? ¿Por qué vino precisamente a mí? Porque Dios me llevó hasta usted. Oré para que Él me diera la oportunidad de redimir mis pecados, ayudar a alguien que realmente necesita ayuda. Y hoy, cuando lo vi saliendo de la iglesia, entendí, esta es la señal. Tonterías, murmuró Rodrigo. Completas tonterías. No le creo. Tal vez. Pero ¿qué pierde dándome una oportunidad? Los médicos ya le dijeron la verdad, son impotentes. A Sofía le queda muy poco tiempo. Estas palabras golpearon dolorosamente a Rodrigo en el corazón. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando nuevamente la ciudad abajo. Incluso si supongo que usted no está loco, ¿cómo puedo permitir que se acerque a mi hija? Usted es un vagabundo, está sucio, puede ser portador de cualquier infección. Deme la oportunidad de ponerme en orden. Permita que los médicos me examinen. Acepto cualquier condición. Rodrigo se volvió. ¿Y si no ayuda? ¿Si Sofía muere? Entonces morirá con fe en el corazón y no en desesperación. Eso también es mucho. En el despacho se instaló el silencio. Rodrigo pensaba en lo que había estado haciendo los últimos meses. Cómo se había convertido en un tirano que aterrorizaba a médicos y enfermeras. Cómo causaba dolor a la única persona que amaba más que a la vida, su hija. Llamaron a la puerta. Adelante. Apareció María. Estaba claramente alterada. Perdone, Sofía lo pide. Ella dice que siente la presencia de un ángel en la casa. Rodrigo se volvió bruscamente hacia Miguel. Este se sentaba inmóvil, pero en su rostro jugaba una sonrisa apenas perceptible. ¿Cómo pudo ella? Comenzó Rodrigo, pero Miguel lo interrumpió. Los niños sienten mucho más que los adultos. Sus almas aún no están cerradas a los milagros. Rodrigo tomó la decisión instantáneamente, obedeciendo a algún impulso interno. María, lleve al señor Miguel al baño de huéspedes. Que se ponga en orden. Llame al doctor Moreno, que venga y haga un examen médico completo a este hombre. Y después veremos. Cuando se quedaron solos, Rodrigo se acercó a Miguel. Escúcheme atentamente. Si me está engañando, si causa el menor daño a mi hija, lo encontraré en el fin del mundo y lo mataré con mis propias manos. ¿Entendido? Miguel se levantó y miró a Rodrigo directamente a los ojos.
Entendido. Pero sepa, no engaño. Su hija vivirá. Miguel salió del baño completamente transformado. Una ducha caliente, el afeitado y ropa limpia que había traído María convirtieron al vagabundo en un hombre respetable de mediana edad. Pero el principal cambio no estaba en la apariencia, en sus movimientos apareció seguridad, y en sus ojos se encendió una chispa que no se veía bajo la capa de suciedad callejera. Dios mío, pero si es una persona completamente diferente, exclamó María al ver a Miguel transformado. Perdone, pero ahora parece un profesor universitario, y no como un vagabundo. Terminó Miguel con una ligera sonrisa. La ropa y el agua caliente con jabón cambian mucho, ¿no es cierto? Pero el alma sigue siendo la misma. Rodrigo estudió atentamente al huésped. Efectivamente, ante él estaba un hombre educado con rasgos nobles y ojos penetrantes. El cabello canoso, peinado hacia atrás, le daba solidez, y las ligeras arrugas alrededor de los ojos hablaban de una persona que había reído mucho en su juventud. ¿Cómo se siente?, preguntó Rodrigo. Como si hubiera nacido de nuevo, respondió Miguel, examinando sus manos limpias. Sabe, señor Constantino, 3 años en la calle me enseñaron a valorar cosas tan simples como la comida, el agua caliente y la ropa limpia. La mayoría de las personas las dan por sentado. ¿Y qué lo llevó a estar en la calle? No fue el alcohol ni algo más serio, eso se ve a simple vista. Miguel sonrió tristemente. La soberbia. El más terrible de los pecados. Cuando me privaron del rango, decidí que todo el mundo estaba contra mí. Rechacé la ayuda de amigos, rompí lazos con la familia. Pensé que podría demostrar a todos mi verdad viviendo como un ermitaño. ¿Y qué entendió en estos 3 años? Que la verdad sin misericordia es un sonido vacío. Que ayudar a las personas es más importante que tener razón. Y que Dios a veces debe quebrarnos para hacernos más fuertes. Su conversación fue interrumpida por la llegada del doctor Moreno. El médico de familia de los Constantino llegó 1 hora después de la llamada. Era un hombre mayor con anteojos que había tratado a Sofía desde su nacimiento. En los últimos meses había sido testigo de cómo la desesperación convertía a un empresario exitoso en un hombre dispuesto a aferrarse a cualquier clavo ardiendo. Señor Constantino, dijo el médico al entrar a la casa, se ve mejor que ayer. ¿Tal vez finalmente durmió bien? No exactamente, doctor. Tenemos un huésped. Necesito que lo examine. Moreno miró con sorpresa a Miguel, que estaba parado cerca. Ah, usted debe ser ese curandero ermitaño del que habla todo Madrid. En la voz del médico sonaba un escepticismo mal disimulado. Soy Miguel Serrano, se presentó tranquilamente. Y sí, algunas personas me consideran un curandero. Aunque prefiero llamarme simplemente una persona que reza por los enfermos. Entiendo. Moreno sacó el estetoscopio de su maletín. Señor Constantino, ¿está seguro de la necesidad de este examen? Absolutamente. Necesito saber que Miguel está sano antes de permitir que se acerque a Sofía. El examen duró casi 1 hora. El médico verificó reflejos, presión, auscultó corazón y pulmones, tomó sangre para análisis. Miguel soportó pacientemente todos los procedimientos, respondiendo preguntas sobre su bienestar. ¿Cuándo comió normalmente por última vez?, preguntó el doctor, palpando el abdomen del paciente. Antier encontré una pizza a medio comer en un basurero cerca de un restaurante, respondió Miguel honestamente. Antes de eso, 2 días sin comer nada. Dios mío, murmuró Moreno. ¿Y cómo se mantiene en pie? La oración da fuerzas, doctor. Físicas y espirituales. Los resultados de los análisis estarán listos mañana por la mañana, informó el médico al terminar el examen. Pero preliminarmente puedo decir que este hombre está sano. Muy desnutrido, por supuesto, pero no se detectaron enfermedades graves. Más aún, miró pensativamente a Miguel,
tiene una salud sorprendentemente robusta para una persona que vivió 3 años en tales condiciones. El Señor cuida a quienes le sirven, respondió Miguel simplemente. Rodrigo pasó estas 2 horas en espera tormentosa, varias veces a punto de cancelar toda esta locura. Caminaba por el despacho, bebía café, trataba de leer documentos, pero los pensamientos constantemente volvían a su hija. Cada vez que se decidía a echar a Miguel y olvidar lo ocurrido como un trastorno temporal, en la memoria aparecían las palabras de Sofía sobre el ángel en la casa. Doctor, se dirigió Miguel a Moreno cuando terminó el examen, ¿puedo ver la historia clínica de la niña? El médico levantó las cejas con sorpresa. ¿Es usted médico? No exactamente. Pero estudié anatomía y fisiología en el seminario. Teníamos un programa muy bueno, los futuros sacerdotes deben entender la estructura del cuerpo humano para ayudar mejor a su rebaño. Además, tuve que enfrentar casos similares en mi práctica. ¿Qué casos exactamente?, preguntó el médico con recelo. Niños con trastornos neurológicos. En 20 años de servicio hubo muchos. Rodrigo vacilaba. Por un lado, la historia clínica de Sofía contenía información confidencial. Por otro, ¿qué perdía permitiendo a este hombre estudiarla? Muéstresela, decidió finalmente. Miguel tomó la carpeta gruesa y comenzó a estudiar atentamente los registros. Leía lentamente, a veces volviendo a páginas anteriores, haciendo preguntas aclaratorias al médico. Su rostro se volvía cada vez más serio mientras se adentraba en la historia de la enfermedad. ¿Los primeros síntomas aparecieron hace 8 meses? Aclaró. Sí, confirmó Moreno. Al principio pensamos que era fatiga infantil normal. Sofía se quejaba de debilidad en las piernas después de las clases de gimnasia. ¿Y cuándo pusieron el diagnóstico definitivo? Hace 3 meses. Un concilio de 5 especialistas, incluyendo eminencias de Alemania e Israel. Por lo que entiendo, ¿la enfermedad afecta la vaina de mielina de las fibras nerviosas?, preguntó Miguel, señalando uno de los registros. Exactamente, se sorprendió el médico por la precisión de la formulación. Desmielinización progresiva. Una forma muy rara, prácticamente no estudiada. En la práctica mundial se han descrito no más de 200 casos similares. ¿Y qué dicen las eminencias médicas sobre el pronóstico? Moreno suspiró. Unánimemente consideran el caso sin esperanza. El proceso es irreversible, imposible de detener. En el mejor de los casos se puede ralentizar un poco el desarrollo de la enfermedad, pero el desenlace final está predeterminado. Miguel cerró la carpeta y permaneció en silencio largo tiempo, mirando por la ventana. ¿Probaron métodos experimentales de tratamiento?, preguntó finalmente. Todo lo que se puede, respondió Rodrigo. Terapia génica, células madre, medicamentos extranjeros más nuevos. Nada ayuda. ¿Y la oración? ¿Probaron la oración? El médico sonrió escépticamente. El señor Constantino no es una persona religiosa. Y la medicina moderna no reconoce la oración como método de tratamiento. Lástima, dijo Miguel en voz baja. A veces el alma se enferma antes que el cuerpo. Y hay que empezar a curar precisamente desde ella. Miguel, dijo Rodrigo, ¿puedo ver a Sofía? Sintió como el corazón comenzó a latir más rápido. Se acercaba el momento de la verdad. Todas estas horas de espera, dudas y lucha interna habían llevado a este minuto. Primero dígame honestamente, ¿realmente cree que puede ayudarla? Miguel se volvió hacia él, y en sus ojos grises Rodrigo vio tal profundidad de compasión que por un momento olvidó respirar. Señor Constantino, dijo lentamente, no sé si podré ayudar a su hija. Nadie lo sabe, ni los médicos, ni los curanderos, ni yo mismo. Pero sé exactamente una cosa, lo intentaré. Lo intentaré con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi fe. Pero usted me prometió que podría curarla. No,
dije que solo yo puedo curarla. Son cosas diferentes. Tal vez realmente soy el único que puede ayudar. Pero eso no garantiza el éxito. Rodrigo sintió decepción mezclada con alivio. Al menos este hombre no daba falsas promesas. ¿Entonces en qué está su certeza? Creo. Pero no seré yo quien la cure, señor Constantino. La curación vendrá a través de la fe, su fe, la fe de usted, la fe de todos los que aman a esta niña. No soy una persona creyente, admitió Rodrigo. Nunca lo fui. Para mí la religión es un anacronismo, un vestigio del pasado. Eso no importa, sonrió Miguel. El amor por una hija también es fe. La más fuerte de todas las posibles. Cuando está dispuesto a sacrificar todo por un niño, cuando su vida es más preciosa que la propia, esa es la fe verdadera. ¿Y si no puedo creer en todo esto? Rodrigo agitó la mano indefinidamente. Entonces crea en ella. En Sofía. En su fuerza, su deseo de vivir, su capacidad de curación. Eso será suficiente. Miguel se calló por un momento, luego añadió. Y ahora vamos con su hija. Rodrigo asintió, entendiendo la lógica de la petición. Pero también entendía que una persona que había pasado 3 años alimentándose de sobras de basureros realmente necesitaba comida normal ahora para recuperar fuerzas. Un poco más tarde la llevaré, dijo Rodrigo, dirigiéndose a Miguel. María. Llamó al ama de llaves. Lo escucho. Alimente al señor Miguel. Con una cena caliente y abundante. Y, vaciló, dele todo lo que quiera. Por supuesto. ¿Qué prefiere? Se dirigió a Miguel. Todo lo que me den, respondió con tal gratitud sincera que María se conmovió. Pero durante 3 años he soñado con una sopa de pollo caliente. Entonces será sopa, sonrió. Con pan fresco. Pasaron al comedor. Miguel se sentó a la mesa cuidadosamente, como temiendo que todo esto resultara ser un espejismo. Cuando María trajo el plato humeante de sopa, cerró los ojos y aspiró profundamente el aroma. Señor, susurró, ¿cómo había olvidado esto? La primera cucharada se la llevó a la boca lentamente, con reverencia. Rodrigo observaba esto con sentimientos encontrados. Era doloroso y sorprendente al mismo tiempo ver cómo una persona obtenía tal placer de una comida simple. Más despacio, no se apresure, dijo, notando cómo Miguel comenzó a comer más rápido. No se apure, el organismo se desacostumbró a la comida normal. Es verdad, Miguel dejó la cuchara. Cuando pasas hambre durante mucho tiempo, es difícil controlarse cerca de la comida. María puso ante él un segundo plato, con carne y papas. Coma, coma, dijo con cariño. Está completamente famélico. Gracias, respondió Miguel, y en su voz sonaba tal sinceridad que el ama de llaves se ruborizó. Hace tiempo que no encontraba tal bondad. María trajo pan fresco, mantequilla, mermelada. Miguel untaba mantequilla en el pan lentamente, cuidadosamente, como realizando un rito sagrado. Sabe, dijo, mordiendo un pedazo, en la calle pensaba a menudo no en dinero o en un techo sobre mi cabeza. Pensaba en un simple pedazo de pan negro con mantequilla. En este olor, en este sabor. ¿Y cómo sobrevivía? Preguntó Rodrigo, sentándose enfrente. De diferentes maneras. A veces encontraba algo comestible. A veces personas buenas me daban limosna. Y a veces simplemente aguantaba. El ayuno, como decían en el seminario, purifica no solo el cuerpo sino también el alma. Pero 3 años es un ayuno demasiado largo. Tal vez, Miguel bebió un sorbo de té y suspiró con beatitud. Pero quizás necesitaba exactamente tanto tiempo para entender algo importante. ¿Qué exactamente? Que el verdadero valor de las cosas se conoce solo cuando las pierdes. Perdí todo, casa, familia, posición en la sociedad. Y aprendí a valorar un sorbo de agua, una corteza de pan,
una palabra cálida. Rodrigo miraba a este hombre y trataba de entender, ¿quién era? ¿Un charlatán que jugaba hábilmente su papel? ¿O realmente una persona sincera que había pasado por terribles pruebas? Miguel, dijo, ¿qué hará si no puede ayudar a Sofía? Miguel dejó de masticar y lo miró seriamente. Me iré. Y nunca más trataré de curar a personas. ¿Y si ayuda? No sé. Probablemente trate de entender cómo ocurrió. Y ayude a otros, si puedo. Pero la iglesia no lo restaurará. Y no lo necesito, respondió Miguel tranquilamente. El rango es un título. Y la vocación es lo que vive en el corazón. Si Dios me dio la capacidad de ayudar a las personas, lo haré con rango o sin él. Al terminar de comer, Miguel se recostó en el respaldo de la silla. Señor Constantino, gracias por la comida, dijo, estoy listo para conocer a Sofía. Subieron al segundo piso, donde se encontraba la habitación de Sofía. Rodrigo se detuvo en la puerta, dándose cuenta repentinamente de que tenía miedo de entrar. Todos estos meses de la enfermedad de su hija había vivido en constante temor, miedo de verla aún más débil, de escuchar malas noticias, de perderla definitivamente. ¿Y si este hombre resultaba ser otro charlatán más? ¿Y si le causaba dolor a Sofía? ¿Papá? Se escuchó una voz débil pero sorprendentemente clara desde la habitación. ¿Eres tú? Siento que estás cerca. ¿Cómo pudo sentirlo? Rodrigo no había pronunciado ni una palabra, no había dado ni un paso. Pero su hija siempre había poseído algún tipo de intuición especial para su presencia. Sí, pequeña, soy yo, dijo, controlándose y abriendo la puerta. Sofía yacía en su cama, rodeada de peluches y libros. Las mejillas que una vez fueron regordetas ahora estaban hundidas y el cabello castaño brillante se había opacado y escaseado. Los labios una vez rosados se habían vuelto pálidos y la piel había adquirido un tinte grisáceo enfermizo. Pero los ojos, sus hermosos ojos verdes, aún brillaban con inteligencia viva y bondad que ninguna enfermedad podía apagar. Hola, hija, dijo Rodrigo, acercándose a la cama y sentándose cuidadosamente en el borde. ¿Cómo te sientes? Mejor, respondió Sofía, y en su voz realmente sonaban notas que Rodrigo no había escuchado en varias semanas. Esta mañana incluso pude voltearme sola de lado. Y ayer no podía. Eso es maravilloso, dijo, tratando de no mostrar cuánto le dolía escuchar que la capacidad de voltearse en la cama se hubiera convertido para su hija en un logro. ¿Y quién está contigo? Sofía levantó la cabeza y miró hacia la puerta. Rodrigo se volvió. Miguel estaba parado en la entrada y no entraba a la habitación. En su rostro estaba escrito tal conmoción, como si hubiera visto algo increíble. Sus labios se movían sin sonido, estaba rezando. Rodrigo se trabó, no sabiendo cómo presentar al extraño huésped. ¿Curandero? ¿Sacerdote? ¿Vagabundo? ¿El hombre que prometió un milagro? Me llamo Miguel, dijo el mismo Miguel, dando un paso adelante. Su voz temblaba de emoción. Vine para ayudarte, Sofía. La niña lo miró atentamente, estudiando su rostro con esa franqueza infantil que ve más que los ojos adultos. Varios segundos reinó el silencio completo en la habitación. Luego el rostro de Sofía se iluminó, como si le hubieran infundido un rayo de sol. ¿Es usted ese ángel que sentí? Preguntó en voz baja, pero con tal certeza que a Rodrigo se le cortó la respiración. Miguel se acercó lentamente a la cama y se arrodilló junto a ella para que sus ojos quedaran al mismo nivel. En sus propios ojos brillaban lágrimas. No soy un ángel, querida, dijo suavemente. Soy una persona común. Una persona que cometió errores, que cayó y se levantó, que buscó su camino y a menudo lo perdió. Pero creo que Dios puede hacer milagros a través de personas que sinceramente quieren ayudar. ¿Y usted sinceramente quiere ayudarme? Preguntó Sofía con la seriedad de una persona adulta.
con todo el corazón, con toda el alma, respondió Miguel. Más de lo que jamás quise ayudar a alguien en mi vida. ¿Y puede hacer que pueda correr otra vez? En la voz de la niña no había desesperación, solo esperanza luminosa. El corazón de Rodrigo se encogió de dolor. Sofía siempre había sido una niña activa, hacía gimnasia, jugaba tenis, adoraba andar en bicicleta. En verano nadaban horas en la piscina de la casa de campo y en invierno patinaban sobre hielo. Ahora podía sentarse con dificultad sin ayuda ajena. Lo intentaré, respondió Miguel honestamente. Haré todo lo que esté en mis fuerzas. Pero para eso necesitaré tu ayuda. ¿Mi ayuda? Se sorprendió la niña, incorporándose en las almohadas. Pero si estoy enferma, ¿qué puedo hacer? Puedes hacer mucho, Sofía. Más de lo que piensas. Necesito que creas. Que creas en que la curación es posible. ¿Podrás? Sofía reflexionó, frunciendo las cejas concentradamente. ¿Y cómo hay que creer? ¿Simplemente pensar me curaré o algo diferente? Necesitas imaginarte sana. Cada día, cada minuto. Imaginarte cómo corres, juegas, ríes. Y nunca dudar de que esto pasará. ¿Incluso cuando duela mucho? Especialmente cuando duela. El dolor es una señal de que tu cuerpo está luchando contra la enfermedad. Sofía sintió con la seriedad de una persona adulta. Podré. ¿Qué más necesito hacer? Rezar. Cada día, por la mañana y por la noche. Y pensar en lo bueno, en cómo volverás a estar sana, cómo jugarás con amigas, caminarás en el parque, harás deportes. ¿Y papá también rezará? Rodrigo sintió cómo lo miraban dos pares de ojos, los ojos verdes de su hija, llenos de esperanza, y los ojos grises de Miguel, llenos de comprensión y apoyo. En ellos no había condena por su incredulidad, solo una silenciosa petición de dar una oportunidad al milagro. Sí, dijo, sorprendiéndose de sus propias palabras. Papá también rezará. Sofía sonrió. Por primera vez en muchas semanas su sonrisa fue sincera y alegre, iluminando todo el rostro desde adentro. ¡Viva! Sofía trató de aplaudir, pero las manos le temblaban de debilidad. ¿Y podemos cantar también? Miguel dice que cantar también cura. Por supuesto, hijita. ¿Qué quieres cantar? Que siempre haya sol. Es mi canción favorita. Y cantaron, dos adultos y una niña enferma, en una habitación donde una hora antes olía a medicamentos y desesperación, y ahora flotaba una atmósfera especial de esperanza. Al salir de la habitación, Rodrigo detuvo a Miguel en el pasillo. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó en voz baja. No había visto a Sofía tan viva en muchas semanas. Ocurrió un pequeño milagro, respondió Miguel simplemente. Sofía recuperó lo que había perdido meses atrás, la fe en el mañana. Pero su estado no cambió. La enfermedad no desapareció. La enfermedad no son solo células afectadas y órganos que funcionan mal. También es el estado del espíritu. Cuando una persona pierde la voluntad de vivir, el organismo deja de luchar. ¿Y cuando aparece la esperanza? ¿Qué entonces? Entonces se activan mecanismos de autocuración de los que la medicina sabe muy poco. ¿Y qué pasará mañana? ¿La próxima semana? ¿En un mes? No sé, admitió Miguel honestamente. Nadie lo sabe. Pero hoy su hija sonrió, cantó e hizo planes para mañana. Y eso ya es una victoria. ¿Sobre qué? Sobre el miedo. Sobre la desesperación. Sobre el deseo de rendirse. Rodrigo se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Miguel, tengo miedo de creer. Tengo miedo de esperar. ¿Y si todo esto es temporal? ¿Y si mañana empeora? ¿Y si mañana mejora? Replicó Miguel. El miedo es mal consejero, señor Constantino. Paraliza, impide actuar, envenena cada día.
pero no sé cómo no tener miedo. Tengo miedo de perderla. Entonces concéntrese no en el miedo de perder, sino en la alegría de tener. Sofía está viva, está junto a usted, lo ama. Esto es presente, esto es lo que hay ahora mismo. Rodrigo abrió los ojos y miró a Miguel. ¿Y usted no tiene miedo? ¿No tiene miedo de fallarnos, como falló a otros? Miguel suspiró. Tengo miedo. Cada segundo. Pero hay cosas peores que el miedo, por ejemplo, la indiferencia. Puedo fallarles, pero no puedo permanecer indiferente al sufrimiento de un niño. ¿Y si no resulta? ¿Si Sofía no se cura? Entonces al menos lo intentamos. Y estas semanas o meses los pasará en amor y esperanza, y no en miedo y desesperación. Rodrigo asintió. La lógica era simple y comprensible. Bien. Intentemos. Pero le advierto, si a mi hija le va peor. Me iré yo mismo, lo interrumpió Miguel. Sin esperar sus palabras. Esa noche Rodrigo no durmió hasta el amanecer. Se sentó en el sillón de su despacho y pensó en que había aceptado la ayuda de un hombre en cuyas habilidades no creía. La parte racional de su mente gritaba que se había vuelto loco. Pero el corazón le decía algo completamente diferente. En la casa flotaba algo nuevo, no simplemente esperanza, sino una calma especial. Por primera vez en meses Rodrigo no escuchó gemidos o llanto desde la habitación de su hija. Sofía dormía tranquila y uniformemente. Y en la habitación de huéspedes el ex sacerdote rezó hasta el amanecer, pidiendo a Dios fuerzas para no fallar a la niña que lo había llamado tío Miguel. La mañana trajo a Rodrigo noticias inquietantes. El doctor Moreno volvió a llamar con los resultados de los análisis. Miguel resultó estar absolutamente sano, lo que solo añadía misterio a su personalidad. Pero el problema principal era otro. Señor Constantino, dijo el médico preocupadamente, debo advertirle. No sé quién es este hombre ni cuáles son sus intenciones, pero Sofía se encuentra en estado crítico. Cualquier conmoción, cualquier estrés pueden acelerar el desarrollo de la enfermedad. Usted la vio ayer por la noche, objetó Rodrigo. Se veía mejor que en las últimas semanas. La mejoría temporal puede ser engañosa. Por favor, tenga cuidado. Rodrigo colgó y reflexionó. El médico tenía razón, estaba arriesgando la vida de su hija por una esperanza fantasmal. ¿Pero qué le quedaba? ¿Resignarse a lo inevitable y simplemente esperar el final? Miguel apareció en el comedor para el desayuno. Se veía descansado y sereno, como si una noche en una cama caliente fuera para él algo común, y no un lujo después de 3 años de vida en la calle. Buenos días, saludó a Rodrigo. ¿Cómo está Sofía? Durmiendo todavía. ¿Y usted, realmente vivió 3 años en la calle? Miguel asintió. El primer año fue el más difícil. No sabía cómo sobrevivir en la calle, no sabía dónde encontrar comida y alojamiento. Varias veces casi muero de frío. ¿Y qué lo ayudó a sobrevivir? La oración. Y la comprensión de que todo lo que pasaba era parte del plan de Dios. Necesitaba pasar por esta prueba para convertirme en quien debo ser. Rodrigo resopló. ¿Plan de Dios? ¿En serio? Según usted, ¿Dios hizo específicamente que mi hija de 12 años muriera de una enfermedad incurable? No, respondió Miguel tranquilamente. Las enfermedades no son castigo de Dios. Son parte del mundo imperfecto en el que vivimos. Pero Dios nos da fuerzas para pasar por las pruebas y oportunidades para ayudarnos mutuamente. Palabras hermosas, dijo Rodrigo con amargura. Pero no curan. Pruebe a creer. Aunque sea por un tiempo. La conversación fue interrumpida por María. Sofía despertó y pide desayuno. Y también, quiere que tío Miguel coma con ella. Rodrigo levantó una ceja con sorpresa. Sofía muy raramente pedía algo en los últimos meses, y mucho menos un desayuno compartido.
Normalmente había que convencerla de comer al menos unas cucharadas. Vamos, dijo Miguel, levantándose de la mesa. En la habitación de Sofía reinaba una atmósfera inusual para la mañana. La niña estaba sentada en la cama con almohadas detrás de la espalda, sola, sin ayuda ajena. Su rostro, aunque seguía pálido, brillaba desde adentro con una luz especial. «Papá, tío Miguel», exclamó alegremente al ver a los que entraban. «Pensé que ayer me habían soñado». «Soy bastante real», sonrió Miguel, sentándose en una silla junto a la cama. «Y muy hambriento. ¿Me harás compañía?» «Por supuesto». Sofía tomó la cuchara en las manos, y Rodrigo notó con sorpresa que la mano casi no le temblaba. Todavía ayer podía sostener una taza con dificultad. «Sofía», preguntó cuidadosamente, «¿cómo te sientes?» «Diferente», respondió la niña, pensando. «Como si algo hubiera cambiado dentro de mí. Como si alguien hubiera encendido una lamparita donde estaba oscuro». Miguel y Rodrigo se miraron. En las palabras de la niña había algo que no se podía explicar con simple autosugestión. «¿Puedo salir un poco a caminar hoy?», preguntó Sofía. «Hace tiempo que no veo el jardín». Rodrigo instintivamente quiso decir no, los médicos prohibían categóricamente cualquier esfuerzo físico. Pero Miguel se le adelantó. «Por supuesto que puedes. Los paseos son muy útiles». «¿Verdad, papá?». Rodrigo asintió, aunque por dentro todo se le encogió de miedo. ¿Y si a su hija le iba peor en la calle? «No piense en lo malo», dijo Miguel en voz baja, como leyendo sus pensamientos. «El miedo es enemigo de la curación». Después del desayuno, cuando Sofía se durmió, Rodrigo llevó a Miguel a su despacho. «Necesito saber la verdad», dijo sin preámbulos. «¿Quién es usted realmente? ¿Y qué pasa con mi hija?». Miguel permaneció en silencio largo tiempo, mirando por la ventana. «¿Quiere escuchar mi historia completa?». «Sí». «Entonces siéntese. Tomará tiempo». Miguel relató durante casi una hora. Sobre cómo en su juventud soñó con ser médico, pero la familia era demasiado pobre para pagar el instituto de medicina. Sobre cómo fue al seminario porque allí daban educación y comida gratuitas. Sobre cómo sintió por primera vez en sí mismo la extraña capacidad de aliviar el dolor ajeno. Todo comenzó con pequeñeces, contaba. Una feligresa se quejaba de dolor de cabeza, le ponía las manos en la cabeza y rezaba, el dolor pasaba. Un niño se lastimaba, tocaba la herida y sanaba más rápido de lo normal. ¿Y decidió que era un don divino? No inmediatamente. Al principio pensé que eran coincidencias. Pero los casos se volvían cada vez más numerosos. Las personas comenzaron a venir a mí desde otras ciudades. Y luego ocurrió lo que cambió todo. ¿Qué exactamente? Me trajeron un niño con leucemia. Los médicos dijeron a los padres que al niño le quedaban unos días de vida. Trabajé con él 3 semanas, rezaba, imponía manos, conversaba. Y se curó. Completamente. Rodrigo negó escépticamente con la cabeza. Tal vez los médicos se equivocaron en el diagnóstico. Tal vez. Pero después hubo varios casos más. Una niña con parálisis cerebral comenzó a caminar. Un anciano con cáncer de pulmón vivió 5 años más. Una mujer con infertilidad dio a luz gemelos. ¿Y qué dijo la iglesia? Al principio se alegraron. Los milagros son buenos para la reputación de la parroquia. Pero luego comenzó la investigación. Comisión de la diócesis, expertos médicos, periodistas. ¿Y sabe qué los perturbó más? ¿Qué? Que no exigía dinero para la iglesia. No organizaba sesiones pagadas de curación. Simplemente ayudaba a las personas gratuitamente. Esto socavaba el negocio de otros curanderos que se enriquecían con el dolor ajeno. ¿Y lo convirtieron en chivo expiatorio? Exactamente. Encontraron un par de casos fallidos,
inflaron el escándalo en la prensa. Me acusaron de charlatanería y sectarismo. Me privaron del rango y me prohibieron dedicarme a la curación. Rodrigo reflexionó. La historia sonaba verosímil, pero aún era difícil creer en la existencia de habilidades sobrenaturales. Supongamos que dice la verdad, dijo finalmente. ¿Por qué nos eligió precisamente a nosotros? En la ciudad hay miles de personas enfermas. Porque tuve un sueño, respondió Miguel simplemente. Hace 3 días soñé con una niña de ojos verdes que me extendía las manos y pedía ayuda. En el sueño escuché claramente quién era ella y quién es usted, de que estaba enferma. Y ayer, cuando lo vi saliendo de la iglesia, entendí, es el destino. ¿Cree en el destino? Creo que cada uno de nosotros tiene un propósito. El mío es ayudar a las personas. Y el suyo aún no lo sé. Llamaron a la puerta. Adelante, dijo Rodrigo. Apareció María con cara preocupada. Llamó el doctor Moreno. Quiere examinar urgentemente a Sofía. Dice que recibió los resultados de los análisis de ayer y que algo no está bien. El corazón de Rodrigo se fue a los talones. ¿Acaso el estado de su hija había empeorado bruscamente? ¿Acaso la visita de Miguel solo había acelerado el desenlace trágico? Bajamos ahora, dijo, levantándose del sillón. Miguel también se levantó, pero la expresión de su rostro permanecía serena. No se preocupe, dijo en voz baja. Todo estará bien. ¿Cómo lo sabe? Porque el proceso de curación ya comenzó. El doctor Moreno llegó en media hora y subió inmediatamente a la habitación de Sofía. Rodrigo y Miguel esperaron en el pasillo mientras el médico realizaba el examen. Cada minuto se alargaba como una eternidad. Pase lo que pase que muestren los análisis, dijo Miguel en voz baja, recuerde lo principal, la curación es un proceso, no un milagro instantáneo. Se necesita tiempo. ¿Y si el médico dice que el estado empeoró? Entonces continuaremos trabajando. No me iré hasta cumplir mi promesa. La puerta de la habitación se abrió y el doctor Moreno salió al pasillo. La expresión de su rostro era extraña, una mezcla de sorpresa, desconcierto e incredulidad. Señor Constantino, dijo lentamente, necesito hablar con usted. A solas. Rodrigo se puso en guardia. ¿Malas noticias? Más bien, extrañas. Muy extrañas. Bajaron al despacho, el doctor sacó de su maletín una carpeta con análisis. Mire usted mismo, dijo, extendiendo las hojas sobre la mesa. Aquí están los resultados de los análisis que tomamos hace 3 días. Y aquí los que tomamos ayer. Rodrigo estudió atentamente las cifras, pero los términos médicos le eran incomprensibles. Explíqueme en palabras simples. Hace 3 días el nivel de marcadores inflamatorios era críticamente alto. La enfermedad progresaba a velocidad enorme. Y ayer, el médico negó con la cabeza. Ayer estos indicadores bajaron casi a la mitad. ¿Eso es bueno? Eso es imposible. Con tal diagnóstico los indicadores solo pueden crecer. La disminución está excluida. Rodrigo sintió como en el pecho nacía una tímida esperanza. ¿Y qué muestran otros análisis? Lo mismo. Todo lo que debería haber empeorado, mejora. Lentamente, pero establemente. El médico se quitó los anteojos y los limpió con manos temblorosas. Señor Constantino, en 30 años de práctica no había visto tal cosa. ¿Significa que hay una oportunidad? No sé. Si esta tendencia continúa, Moreno se trabó. No, es imposible. Debe haber alguna explicación. Y tal vez la explicación está precisamente en ese hombre que usted examinó ayer. El médico miró a Rodrigo como si le hubiera propuesto creer en la existencia de marcianos. ¿Habla en serio? ¿Qué más cambió en la vida de Sofía en los últimos días? Solo la aparición de Miguel. Señor Constantino,
Entiendo que la desesperación hace aferrarse a cualquier clavo ardiendo, pero mantengámonos en el marco de la ciencia. Nadie puede curar con imposición de manos. Entonces explíqueme los resultados de los análisis. El doctor Moreno permaneció en silencio largo tiempo, estudiando los papeles. No puedo, admitió finalmente. Pero quiero repetir los análisis mañana. Y pasado mañana. Tal vez es simplemente un error del laboratorio. ¿Y si no es un error? Entonces tendremos que reconsiderar muchas de nuestras ideas sobre la medicina. Después de la partida del médico, Rodrigo volvió con Sofía. La niña estaba sentada en la cama y leía un libro. Por primera vez en muchas semanas podía concentrarse en el texto más de unos minutos. Papá, dijo al ver a su padre, tío Miguel dice que mañana iremos a caminar al jardín. ¿Verdad? ¿Verdad, pequeña? ¿Y puedo ponerme el vestido amarillo? ¿Ese que me regalaste para mi cumpleaños? Rodrigo asintió, no confiando en su voz. El vestido amarillo colgaba en el armario ya medio año. Sofía no podía usarlo porque había adelgazado demasiado. Por supuesto que puedes. Por la noche, cuando Sofía se durmió, Rodrigo encontró a Miguel en la biblioteca. Este estaba sentado en un sillón con un libro en las manos. ¿Qué lee? Vida de San Lucas de Crimea. Fue un hombre extraordinario, médico y sacerdote. También sabía curar. Los análisis mostraron mejoría. Lo sé. ¿Cómo? Por Sofía. Comenzó a respirar diferente, a moverse diferente. La enfermedad retrocede. Rodrigo se sentó en el sillón vecino. Miguel, dígame honestamente, ¿realmente cree que podrá curarla? Yo no curo, señor Constantino. Cura Dios. Yo solo soy un conductor. Pero usted entiende que esto suena ¿loco? Miguel sonrió. Sí, entiendo. Pero a veces la locura es la única manera de explicar un milagro. ¿Y si el milagro no ocurre? Ocurrirá. Ya está ocurriendo. Solo mírese, ayer era un hombre llevado por la desesperación al borde del abismo. Y hoy en sus ojos hay esperanza. Rodrigo reflexionó. Efectivamente, algo había cambiado. Por primera vez en meses se acostó sin pensar constantemente en la muerte de su hija. A la mañana siguiente Sofía despertó temprano y pidió desayuno. Comió más de lo habitual, e incluso pidió repetir. Luego Miguel la ayudó a llegar al baño, independientemente, solo apoyándola ligeramente. Tío Miguel, preguntó la niña cuando se preparaban para el paseo, ¿qué es la oración? Es una conversación con Dios. Le cuentas sobre tus pensamientos, sentimientos, pides ayuda o simplemente agradeces por lo bueno que hay en tu vida. ¿Y él responde? Siempre. Solo que no con palabras, sino con eventos, señales, sentimientos. ¿Y puede enseñarme a rezar correctamente? Por supuesto. Rodrigo observaba esta conversación desde la puerta. Hace un mes se habría enojado con cualquiera que tratara de inculcar a su hija ideas religiosas. Pero ahora veía cómo se iluminaba el rostro de Sofía cuando hablaba de fe y entendía, esto le hacía bien. El paseo por el jardín duró solo media hora, pero para Sofía fue una verdadera victoria. Pudo caminar varias decenas de metros apoyándose en el brazo de Miguel e incluso se sentó en un banco a admirar las flores. ¡Qué hermoso!, susurró, mirando el cantero de rosas. Había olvidado que vivos son los colores. Pronto podrás caminar cada día, dijo Miguel. Y no solo por el jardín. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero para eso necesitas desear mucho curarte. Quiero, exclamó la niña. Quiero mucho volver a estar sana. Por la noche el doctor Moreno volvió a tomar análisis. Al día siguiente los resultados confirmaron, todos los indicadores continuaban mejorando. Esto es increíble, murmuraba el médico, estudiando las cifras. Absolutamente increíble. ¿Pero posible?
Preguntó Rodrigo. Si la tendencia se mantiene, en un mes podremos hablar de remisión estable. Y en medio año, Moreno negó con la cabeza. Tengo miedo de pronunciar estas palabras en voz alta. Pronúncielas. De curación completa. Esa noche Rodrigo durmió tranquilo por primera vez en medio año. Y soñó con Sofía, sana, riendo, corriendo por un prado verde hacia el sol. El milagro comenzaba. Pasó una semana desde la aparición de Miguel en la casa de los Constantino. Sofía continuaba mejorando, pero Rodrigo se enfrentó a un problema que no había previsto, la presión externa. El primero en dar la alarma fue el profesor Delgado, eminencia de la neurología española, que había consultado a Sofía desde el inicio de la enfermedad. Señor Constantino, le decía por teléfono irritadamente, me informaron que dejó de dar medicinas a su hija y confió su tratamiento a algún curandero. No a un curandero, sino a una persona que realmente ayuda, objetó Rodrigo. Escuche, entiendo su desesperación, pero no se puede perder completamente la cabeza. La niña se encuentra en estado crítico. Profesor, ¿vio los últimos análisis? Los vi. Y me inquietan extremadamente. ¿Por qué? Todos los indicadores mejoran. Precisamente por eso. Con este diagnóstico tal dinámica es imposible. Significa que o el diagnóstico inicial era incorrecto o hay error en los análisis. Rodrigo sintió irritación. ¿Y no considera un tercer variante? ¿Cuál? Que sus ideas sobre las posibilidades del organismo humano son limitadas. El profesor se indignó. Llevo 40 años dedicándome a la medicina. Y sé que no existen milagros. Y yo sé que mi hija comenzó a comer, caminar y sonreír. Y esto después de que su ciencia le dictó sentencia de muerte. Después de esta conversación Rodrigo entendió que tendría que enfrentar la desconfianza y resistencia de la comunidad médica. Pero no esperaba que el ataque llegara también del otro lado. Por la noche vino a verlo el padre Juan, párroco de la iglesia de San Nicolás donde había conocido a Miguel. Señor Constantino, dijo el sacerdote, sentándose en el sillón ofrecido, debo advertirle sobre el peligro. ¿Qué peligro? Ese hombre que acogió. Miguel Serrano es un sacerdote despojado, hereje y sectario. Rodrigo sintió cómo la ira hervía en su pecho. Este hereje está ayudando a mi hija a curarse. Precisamente en eso está el peligro. Exclamó el padre Juan. Y usa prácticas externamente parecidas a las cristianas, pero están impregnadas de falsas enseñanzas. Tales personas corrompen las almas de niños inocentes. Padre Juan, dijo Rodrigo fríamente, ¿vio a mi hija antes y después de la llegada de Miguel? No, pero... Entonces no se atreva a juzgar lo que no conoce. Sofía se estaba muriendo y ahora se está curando. Este es el único criterio que me interesa. El sacerdote se levantó, evidentemente ofendido. Está cometiendo un gran error. La iglesia no privó a este hombre del rango sin razón. Es peligroso. ¿Peligroso para quién? ¿Para niños enfermos a quienes ayuda? ¿O para quienes se enriquecen con el dolor ajeno? Después de la partida del sacerdote, Rodrigo encontró a Miguel en el jardín. Este estaba sentado en un banco mirando el atardecer. ¿Escuchó la conversación? Parte. Miguel sonrió tristemente. El padre Juan no cambia. Sigue temiendo lo que no entiende. Cuénteme la verdad sobre su conflicto con la iglesia. Miguel suspiró. Todo comenzó con un niño llamado Antonio. Tenía 8 años y los médicos diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Etapa terminal. Los padres me lo trajeron en última esperanza. ¿Y qué pasó? Trabajé con él un mes. Rezaba, imponía manos, conversaba. El niño mejoró. En 3 meses los análisis mostraron remisión completa. Suena a milagro. Así fue. Pero la jerarquía eclesiástica se asustó.
Demasiada gente comenzó a venir a mí. Demasiada atención de la prensa. Y lo principal, me negaba a tomar dinero por la ayuda. ¿Y eso se convirtió en problema? Enorme. Verá, en la iglesia hay personas que consideran que los milagros deben traer ganancia. Deben fortalecer la autoridad y el poder del clero. Y yo simplemente ayudaba a todos los que venían. ¿Qué pasó después? Crearon una comisión. Invitaron expertos, médicos, teólogos. Formalmente, para estudiar el fenómeno. En realidad, para encontrar pretexto para desacreditarme. ¿Y encontraron? Encontraron un niño al que no pude ayudar. Alejandro, 7 años, cáncer cerebral. Trabajé con él 2 meses, pero la enfermedad fue más fuerte. El niño murió. Miguel se cayó, y Rodrigo vio en sus ojos dolor que no se había atenuado ni siquiera después de años. ¿La muerte de un niño tachó la curación de decenas de otros? Para la comisión, sí. Declararon que mis métodos no corresponden a la tradición católica y pueden causar daño a los creyentes. Me privaron del rango y me prohibieron dedicarme a la curación. ¿Y qué dijeron los padres de los niños a quienes ayudó? Algunos trataron de defenderme. Pero contra ellos desarrollaron una verdadera campaña. Los acusaron de sectarismo, los intimidaron, los obligaron a callar. Rodrigo reflexionó sobre el hecho de que personas llamadas a llevar el bien al mundo pudieran ser movidas por motivos tan bajos como la envidia y la avaricia. ¿Y no trató de luchar? Traté. Recurrí a los tribunales, escribí cartas al obispado. Pero la iglesia tiene demasiada influencia. Y un sacerdote despojado tiene 0. Miguel, dijo Rodrigo, quiero que sepa, digan lo que digan otros, mientras Sofía mejore, usted permanece en nuestra casa. Gracias. Pero sepa, la presión solo se intensificará. Y la iglesia y la comunidad médica se unirán contra nosotros. Que se unan. Tengo dinero, conexiones y abogados. Y lo principal, tengo una hija que se está curando. Al día siguiente comenzó lo que Rodrigo después llamaría la guerra por Sofía. Por la mañana llamaron del obispado exigiendo la expulsión inmediata de Miguel de la casa. Al mediodía vino una inspección de los servicios de protección de menores, alguien había escrito una denuncia de que el niño estaba en peligro. Por la noche en las puertas de la casa se reunió un grupo de periodistas. Alguien había filtrado información a la prensa y ahora la historia del millonario y el curandero se había convertido en patrimonio público. Señor Constantino, gritaban los reporteros. ¿Es verdad que confió el tratamiento de su hija a un charlatán? ¿Cuánto pagó por el milagro? ¿Planea abrir un centro de medicina alternativa? Rodrigo no salió donde los periodistas. En su lugar subió donde Sofía. La niña estaba parada en la ventana mirando la multitud abajo. Papá, preguntó, ¿por qué grita tanto esa gente? No les hagas caso, pequeña. Simplemente no entienden lo que pasa. ¿Y tío Miguel se irá por esto? No, dijo Rodrigo firmemente. Tío Miguel no se va a ninguna parte. Bien, suspiró Sofía aliviada. Es que aún necesito aprender mucho de él. ¿Qué, por ejemplo? ¿Cómo no temer? ¿Cómo creer en lo bueno? ¿Cómo ayudar a otros, incluso cuando a ti mismo te va mal? Rodrigo abrazó a su hija y entendió, pasara lo que pasara, no permitiría que nadie destruyera el milagro que ocurría en su casa. El revuelo periodístico duró 3 días. Rodrigo no daba entrevistas y prohibió a los domésticos comunicarse con la prensa, pero esto solo alimentaba el interés. La historia se llenaba de especulaciones y rumores. Unos llamaban a Miguel genial curandero, otros, sectario peligroso. Al 4.º día Rodrigo tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Quiero hacer una demostración pública, le dijo a Miguel durante el desayuno. ¿Qué quiere decir? Invitar médicos, periodistas, representantes de la iglesia. Que vean con sus propios ojos lo que pasa con Sofía.
Miguel negó con la cabeza. Señor Constantino, la curación es un proceso íntimo. No tolera alboroto ni exhibición. Pero si no proporcionamos pruebas, los rumores se extenderán infinitamente. ¿Y qué dirá Sofía? ¿Está lista para tal prueba? Rodrigo reflexionó. Su hija efectivamente mejoraba cada día, pero aún seguía debilitada. El estrés de la atención pública podía dañar. Preguntémosle a ella misma. Sofía escuchó la propuesta de su padre atentamente, con seriedad adulta. ¿Y si los médicos dicen que tío Miguel es charlatán, se lo llevarán? No. Nadie puede obligarnos a separarnos de tío Miguel contra nuestra voluntad. Entonces está bien. Que vengan. Tal vez cuando vean que me estoy curando, también crean en milagros. Rodrigo organizó el encuentro para el martes siguiente en su casa. Invitó a 3 médicos, incluyendo al profesor Delgado, 2 periodistas de publicaciones serias, un representante del obispado y un experto médico independiente. La mañana del día señalado Sofía despertó más temprano que de costumbre. Pidió ponerse su mejor vestido e incluso permitió que María le trenzara el cabello. «Tío Miguel», preguntó mientras desayunaban, «¿está nervioso?» «Un poco», respondió Miguel honestamente. «¿Y tú?» «También un poco. Pero sé que digo la verdad. Realmente me siento mejor». «Exactamente. La verdad siempre triunfa». A las 2 de la tarde los huéspedes comenzaron a llegar. Rodrigo los recibió en la sala, donde para cada uno había preparado un expediente con los resultados de todos los análisis de Sofía, desde el inicio de la enfermedad hasta el momento presente. «Señores», dijo cuando todos se reunieron, «los invité para que puedan formar su propia opinión sobre lo que ocurre en nuestra casa. Propongo primero estudiar los documentos médicos y luego conversar con Sofía y Miguel». El profesor Delgado tomó la carpeta con análisis y comenzó a estudiarlos junto con sus colegas. Los rostros de los médicos se volvían cada vez más desconcertados. «Esto es imposible», murmuró uno de los neurólogos. «Con tal diagnóstico los indicadores no pueden mejorar». «Sin embargo, mejoran», dijo Rodrigo. «Cada día». «Debe haber error en el diagnóstico», insistía el profesor Delgado. Tal vez la niña tenía alguna otra enfermedad. «Profesor», intervino el doctor Moreno, «el diagnóstico fue puesto por un concilio de 5 especialistas. Se realizaron todas las investigaciones posibles, incluyendo biopsia. El error está excluido». El representante del obispado, Monseñor Sergio, callaba, estudiando atentamente los papeles. «¿Podemos ver al niño?», preguntó el experto médico. «Por supuesto». Rodrigo llevó a los huéspedes a la habitación de Sofía. La niña estaba sentada en un sillón junto a la ventana leyendo un libro. Cuando entraron, levantó la cabeza y sonrió. «Hola», dijo tranquilamente. Los médicos se miraron. Hace un mes Sofía no podía ni sentarse sin apoyo, y ahora se mantenía erguida y se veía casi sana. «Sofía», se dirigió a ella cuidadosamente el profesor Delgado, «¿cómo te sientes?» «Bien. Cada día mejor que ayer». «¿Y qué cambió en tu tratamiento?» «Tío Miguel me enseñó a rezar y a no temer. Y también cuenta historias interesantes sobre cómo otros niños se curaban». «¿Y crees que precisamente esto te ayuda a mejorar?» Sofía reflexionó. «Creo que ayuda todo junto. Tío Miguel, las oraciones, que papá ya no está triste y que creí que estaré sana». Uno de los periodistas anotaba cada palabra. «¿Podemos conversar con este curandero?», preguntó el representante del obispado. Miguel entró a la habitación tranquilo, sin sombra de turbación. Saludó a cada uno de los huéspedes y se sentó junto a Sofía. Miguel Serrano se presentó. Ex sacerdote, ahora persona simple que trata de ayudar a un niño enfermo. «Cuéntenos sobre sus métodos», exigió el profesor Delgado. «No hay métodos especiales.
Rezo con Sofía, impongo manos en su cabeza, converso con ella sobre fe y esperanza. Todo. ¿Y considera que eso es suficiente para el retroceso de una enfermedad incurable? Considero que la fe puede mover montañas. Y la enfermedad es solo una pequeña montaña. Monseñor Sergio se inclinó hacia adelante. Serrano, ¿entiende que sus acciones están fuera del marco de la tradición católica? La Iglesia tiene cánones establecidos de curación. Monseñor Sergio, respondió Miguel tranquilamente, leí el Evangelio. Allí Cristo curaba con imposición de manos, oración y fe. Precisamente de eso me ocupo. Pero está privado del rango. No tiene derecho a realizar prácticas espirituales. El derecho de ayudar al prójimo se da a cada persona desde el nacimiento. El rango no tiene nada que ver aquí. La conversación se volvía cada vez más tensa. Rodrigo veía que los huéspedes se dividían en dos bandos, los que estaban dispuestos a creer en lo imposible y los que rechazaban cualquier explicación que saliera del marco de las ideas habituales. Señores, dijo finalmente, propongo terminar el encuentro de hoy y reunirnos nuevamente en una semana. Durante este tiempo podrán reflexionar sobre lo visto y nosotros continuaremos el tratamiento. ¿Qué tratamiento? Se indignó el profesor Delgado. Esto no es tratamiento, sino autoengaño. Profesor, dijo Sofía en voz baja, ¿acaso no da lo mismo cómo se llame, si me siento mejor? El médico se calló, sin encontrar que objetar a una niña de 12 años. Después de la partida de los huéspedes, Rodrigo se quedó en la habitación con Sofía y Miguel. ¿Qué piensan? ¿Creyeron? Preguntó. Algunos sí, respondió Miguel. Pero lo principal no es eso. Lo principal es que el proceso de curación continúa. Tío Miguel, dijo Sofía, ¿y si los médicos tienen razón? ¿Y no existen milagros? Miguel le tomó la mano. Entonces tú y yo estamos haciendo el primer milagro en la historia de la medicina. Y eso tampoco está mal, ¿verdad? Sofía se rió, sonoro y alegre, como ríen solo los niños sanos. Esa noche Rodrigo sintió por primera vez en medio año que la victoria estaba cerca. Pero aún no sabía qué pruebas los esperaban por delante. Pasaron 2 semanas después del memorable encuentro con médicos y periodistas. La historia de Sofía se hizo conocida en todo el país, artículos en periódicos, reportajes en televisión, discusiones infinitas en Internet. Unos llamaban a lo que ocurría milagro, otros, engaño grandioso. Pero a Rodrigo no le importaba la opinión pública. Sofía continuaba mejorando, y eso era lo único que tenía importancia. La niña ya podía caminar independientemente por la casa, le había vuelto el apetito, y lo principal, había vuelto a reír y hacer planes para el futuro. Todo cambió en un momento. Ocurrió el jueves por la mañana. Sofía despertó con fiebre alta y fuerte dolor de cabeza. Al mediodía su estado empeoró bruscamente, comenzaron las convulsiones. «Llamen a la ambulancia», gritó Rodrigo, sosteniendo en brazos a su hija que se convulsionaba. Miguel estaba parado cerca, pálido como un papel, sus manos temblaban. «¿Qué pasa?», preguntó Rodrigo. «¿Por qué esto no ayuda?». «Yo, no sé», susurró Miguel. «Esto no debería ser». La brigada de ambulancia que llegó hospitalizó inmediatamente a Sofía. En el hospital los médicos trabajaron toda la noche tratando de estabilizar su estado. «La enfermedad volvió», le dijo el profesor Delgado a Rodrigo en la madrugada. Y en forma aún más agresiva. Aparentemente, la mejoría temporal fue el último destello antes de... No terminó, pero Rodrigo entendió. ¿Cuánto tiempo? Días. Tal vez una semana. Rodrigo como que se hundió en un abismo. Todo se derrumbó en un instante, la esperanza, la fe, la sensación de milagro. Miguel resultó ser el mismo charlatán que todos los demás. En la sala de terapia intensiva Sofía yacía conectada a aparatos.
Estaba inconsciente, respiraba con ayuda de ventilación artificial de los pulmones. Solecito, susurraba Rodrigo, tomándole la mano, no me dejes. Por favor, no me dejes. Miguel vino al hospital por la noche. Se veía horrible, demacrado, infeliz. Señor Constantino, dijo en voz baja, yo. Váyase, lo interrumpió Rodrigo sin volver la cabeza. Váyase inmediatamente de mi vida. Escuche, entiendo su ira, pero... ¿Entiende? Rodrigo se volvió bruscamente, en sus ojos ardía la furia. ¿Entiende lo que hizo? Nos dio esperanza, nos hizo creer en un milagro, y luego destruyó todo. No quería. ¿No quería? ¿Y qué quería? ¿Dinero? ¿Gloria? ¿O simplemente se divertía jugando con la vida de un niño? Miguel callaba, bajando la cabeza. ¿Sabe qué es lo más terrible? Continuó Rodrigo. Sofía le creyó. Creyó con todo el corazón. Y ahora se muere con esta fe. Y esa es su culpa. Señor Constantino, déjeme explicar. ¿Explicar? Rodrigo se levantó y se acercó a Miguel. Explíqueme cómo la hija del profesor que usted supuestamente curó hace 3 años, al enterarse de usted por los periódicos, contó a los periodistas que su padre murió del mismo cáncer que tenía. Explique cómo el niño Antonio, al que curó de leucemia, murió medio año después por recaída. Explique cómo se puede vivir engañando a niños moribundos. Miguel levantó la cabeza y Rodrigo vio lágrimas en sus ojos. ¿Hizo una investigación? Por supuesto que hice. ¿Piensa que podía confiar la vida de mi hija al primero que llegara sin verificar su pasado? ¿Y qué encontró? Encontré decenas de vidas arruinadas. Niños que murieron porque sus padres creyeron en sus habilidades y rechazaron el tratamiento normal. Miguel asintió lentamente. Todo es verdad. Excepto una cosa, nunca pedí rechazar el tratamiento médico. Al contrario, siempre dije que mi ayuda debe complementar, no reemplazar el trabajo de los médicos. Pero el resultado es uno, los niños morían. Sí. Y cargo con esa responsabilidad. Cada noche veo sus rostros en sueños. Entonces, ¿por qué vino a nosotros? ¿Por qué decidió jugar a Dios otra vez? Miguel permaneció en silencio largo tiempo, mirando a Sofía acostada en la sala. Porque después de todos los fracasos pensé que había perdido el don. 3 años en la calle no pude ayudar a nadie. Y cuando lo vi cerca de la iglesia, por primera vez en mucho tiempo sentí un llamado. Pensé que era una oportunidad de redimir los pecados. ¿Y ahora qué? ¿Otro niño morirá por su culpa? No sé, respondió Miguel honestamente. Tal vez. ¿Pero sabe qué? Hace un mes Sofía estaba condenada. Y estas semanas fue feliz. Creyó, esperó, se alegró por la vida. ¿Acaso eso no significa nada? Significa que es usted una persona cruel que da a las personas falsa esperanza. Miguel asintió y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo. Señor Constantino, me iré y no lo molestaré más. Pero recuerde, los milagros no ocurren cuando creemos en ellos, sino cuando los necesitamos. Sofía necesita un milagro ahora mismo. De usted ciertamente no vendrá. No. Pero puede venir de usted. De su amor por su hija. Después de la partida de Miguel, Rodrigo se quedó solo en el pasillo del hospital. Los médicos pasaban ocupados en sus asuntos. En algún lugar lloraban familiares de otros enfermos. La vida continuaba, y su mundo se derrumbaba. Volvió a la sala donde Sofía. La niña seguía inconsciente, pero en su rostro no había sufrimiento, solo paz. Hijita, susurró, quise tanto creer en un milagro. Quise tanto que creí al primer charlatán que apareció. Perdóname. Rodrigo se arrodilló junto a la cama y por primera vez en su vida comenzó a rezar. No porque creyera en Dios,
sino porque ya no creía en nada más. Si existes, susurraba, si realmente existes, ayúdala. No a mí, no lo merezco. Pero a ella. Ella no tiene culpa de nada. La noche fue larga y tormentosa. Sofía no recobró la conciencia, su estado seguía crítico. Los médicos hacían todo lo posible, pero Rodrigo veía en sus ojos que también perdían la esperanza. Y por la mañana ocurrió lo que nadie esperaba. Sofía abrió los ojos a las 6:30 de la mañana. Rodrigo dormitaba en el sillón junto a su cama cuando escuchó una voz débil. «¿Papá?» Despertó instantáneamente y se inclinó hacia su hija. «Niña mía. Despertaste. ¿Dónde está tío Miguel?», fue lo primero que preguntó Sofía. El corazón de Rodrigo se encogió. Después de todo lo que había pasado, su hija aún pensaba en el hombre que los había engañado. «No está aquí», dijo cuidadosamente. «¿Por qué?» «Lo estuve llamando». «¿Llamando? ¿Cuándo?» «Todo el tiempo. Estaba muy oscuro y tenía miedo, pero llamé a tío Miguel y él vino». Rodrigo sintió un escalofrío. Sofía había estado inconsciente más de un día. «Solecito, delidaste. Miguel no estuvo aquí». «No, papá. Estuvo. Me tomó de la mano y dijo que todo estaría bien. Y también dijo que tú estás enojado con él, pero que no hay que enojarse». Rodrigo llamó a los médicos. Examinaron a Sofía y no creyeron a sus ojos, todos los indicadores habían mejorado. La fiebre había bajado, la presión se normalizó, los reflejos neurológicos se restablecieron. «Esto es imposible», murmuraba el profesor Delgado, estudiando los resultados de los análisis. «Ayer la niña estaba al borde de la muerte. ¿Y hoy?» «Hoy está mejorando. Vertiginosamente. No había visto tal cosa en toda mi práctica». Rodrigo no sabía qué pensar. Miguel ya hacía 2 días que había desaparecido de sus vidas, pero Sofía afirmaba que había estado cerca toda la noche. Por la noche, cuando el estado de su hija se estabilizó completamente, Rodrigo decidió encontrar a Miguel. Llamó a todos los albergues nocturnos y refugios de la ciudad, pero nadie lo había visto. Finalmente los guardaespaldas encontraron a Miguel cerca de la iglesia de San Nicolás. Estaba sentado en los escalones, como el día de su conocimiento. «Miguel», dijo Rodrigo acercándose. Este levantó la cabeza. Su rostro estaba demacrado, los ojos rojos de lágrimas. «¿Cómo está Sofía?» «Mejor. Los médicos dicen que la crisis pasó». Miguel asintió, sin sorprenderse. «Lo sé. Lo sentí. Ella dice que estuvo con ella por la noche». «Tal vez. No recuerdo. Toda la noche recé por ella». Rodrigo se sentó junto a Miguel en los escalones. «Explíqueme qué pasa. ¿Por qué Sofía mejora sin su presencia?» «Porque el don de curación no estaba en mí. Estaba en la fe, su fe, la de usted, la fe de todos los que la aman. Pero ayer casi se muere. Ayer todos perdieron la fe. Y yo en primer lugar. Cuando vi que a Sofía le iba peor, pensé que otra vez había fallado. El miedo bloqueó todo lo bueno que había logrado ocurrir». «¿Y qué cambió?» «Usted rezó. Por primera vez en la vida se dirigió a Dios no como última instancia, sino como un padre que puede entender el dolor de otro padre». Rodrigo recordó su oración nocturna en el hospital. Entonces parecía un acto de desesperación, pero tal vez era algo más. «Miguel, debo disculparme. Ayer le dije muchas palabras crueles. Todo lo que dijo era verdad. Realmente fallé a las personas. Pero no porque quisiera engañar. Simplemente no entendía, la curación no se puede garantizar. Solo se pueden crear condiciones para el milagro». ¿Y cuáles son esas condiciones? Amor, fe, esperanza. Y disposición a aceptar cualquier resultado como parte de la voluntad de Dios.
Rodrigo reflexionó sobre las últimas semanas. Sí, Sofía mejoraba, pero el principal cambio había ocurrido no con ella, sino con él mismo. Había aprendido a rezar, había aprendido a esperar, había aprendido a valorar cada día con su hija. Vuelva a casa, dijo. No puedo. Después de ayer entendí, no debo interferir más en vidas ajenas. ¿Y si Sofía extraña a tío Miguel? Dígale que tío Miguel rezará por ella cada día. Donde sea que esté. Rodrigo se levantó y extendió la mano a Miguel. Última propuesta. Vuelva no como curandero, sino como amigo de la familia. Una persona que nos ayudó a creer en milagros. Miguel miró largamente la mano extendida, luego lentamente la estrechó. Bien. Pero con una condición, no más curación. Solo amistad y apoyo. De acuerdo. Al día siguiente Sofía recibió el regreso de Miguel con lágrimas de alegría. Tío Miguel. Sabía que no se iría para siempre. No me iré. Lo prometo. ¿Puedo contarle lo que vi cuando me sentía mal? Por supuesto. Soñé que caminaba por un bosque oscuro y tenía mucho miedo. Y luego usted apareció y me tomó de la mano. E inmediatamente se hizo claro y cálido. Miguel abrazó a la niña. Tal vez no fue un sueño, sino algo más. ¿Un milagro? Un milagro de amor. El más fuerte de todos los milagros. Una semana después dieron de alta a Sofía del hospital. Los médicos se encogían de hombros, todos los síntomas de la enfermedad habían desaparecido. Los análisis mostraban completa normalidad. No hay explicación médica para lo que ocurre, admitió el profesor Delgado. Pero el hecho permanece, la niña está sana. Doctor, preguntó Sofía, ¿ahora cree en milagros? El médico anciano sonrió. Sabes, niña, en 40 años de trabajo entendí una cosa, la medicina no lo sabe todo. Y a veces ocurre lo que no podemos explicar. Llámenlo milagro, llámenlo fuerza de la naturaleza, no importa. Lo principal es que está sana. En casa Rodrigo reunió a todos en la sala, Sofía, Miguel, María, el doctor Moreno. Quiero decir unas palabras, comenzó. Hace 2 meses éramos personas comunes que se enfrentaron a una desgracia. Hoy nos hemos convertido en una familia que vivió un milagro. Y este milagro no solo cambió a Sofía, nos cambió a todos nosotros. Papá, dijo Sofía, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, querida. ¿Qué haremos ahora? ¿Cuándo todo esté bien? Rodrigo miró a Miguel, luego a su hija. Ahora viviremos. Viviremos de verdad. Y tal vez ayudemos a otras familias que también necesitan un milagro. Pasó un mes desde el alta de Sofía del hospital. La niña se había recuperado completamente, corría, jugaba, volvió a las clases con tutores. Los médicos la observaban semanalmente, pero cada examen confirmaba que estaba absolutamente sana. Rodrigo reconsideró radicalmente sus prioridades. La gestión de la empresa la transfirió a altos directivos, dejando para sí solo las decisiones estratégicas. La mayor parte del tiempo la pasaba con su hija, recuperando los años perdidos. Miguel se quedó a vivir en la casa de los Constantino. Formalmente figuraba como tutor doméstico de Sofía, pero en realidad se había convertido en miembro de pleno derecho de la familia. Ya no se dedicaba a la curación, aunque cartas con pedidos de ayuda llegaban cada día. Tío Miguel, preguntó la niña una tarde cuando estaban sentados en el jardín, ¿por qué ya no quiere curar a las personas? Porque entendí que la verdadera curación no viene de mí. Nace en el corazón de una persona que está dispuesta a creer en un milagro. ¿Y acaso no se puede ayudar a las personas a creer? Miguel reflexionó. Esta pregunta lo atormentaba las últimas semanas. Cada carta de padres desesperados era como una punzada en el corazón. Se puede. Pero ¿cómo hacerlo correctamente? ¿Cómo ayudar sin dañar? Y tal vez preguntarle a papá. Él es inteligente y tiene dinero.
Esa misma noche Sofía planteó esta cuestión durante la cena. Papá, ¿recuerdas que dijiste que podríamos ayudar a otras familias? ¿Cuándo empezaremos? Rodrigo dejó el tenedor. Realmente había pensado en esto, pero no sabía por dónde empezar. ¿Qué propones, hija? Tío Miguel dice que le escriben niños enfermos. Tal vez invitemos a algunos de ellos de visita. Sofía, dijo Miguel cuidadosamente, entiendes que no a todos se puede ayudar. Que algunos niños pueden morir. Terminó la niña tranquilamente. Entiendo. Pero aunque ayudemos aunque sea a uno, eso ya es bueno, ¿verdad? Rodrigo miró a su hija con admiración. A los 12 años mostraba la sabiduría de una persona adulta. Bien. Intentemos. Pero con la condición de que seremos absolutamente honestos con los padres. Ninguna promesa de curación milagrosa. Solo apoyo, cuidado y esperanza. Así nació la idea de la Fundación Esperanza. Rodrigo invirtió en ella una parte considerable de su fortuna y Miguel se convirtió en mentor espiritual del proyecto. La primera huésped fue Andrea de 7 años de Sevilla. La niña tenía una forma rara de epilepsia, los ataques ocurrían varias veces al día. Los padres leyeron en internet la historia de Sofía y escribieron una carta pidiendo ayuda. No prometemos curación, advirtió inmediatamente Rodrigo a los padres de Andrea por teléfono. Solo podemos ofrecer los mejores médicos, tratamiento moderno y apoyo moral. No necesitamos nada más, respondió la madre de la niña. Solo queremos esperar. Andrea llegó a Madrid con sus padres. Era una niña delgada, pálida, con ojos enormes. Tenía los sonidos fuertes, la luz brillante, las personas nuevas, todo lo que pudiera provocar un ataque. Sofía la tomó bajo su ala desde el primer minuto. No tengas miedo, le dijo al conocer a Andrea. Aquí es seguro. Y tío Miguel es muy bueno. Miguel no realizó con Andrea ninguna sesión de curación. Simplemente conversaba con ella, leía libros, le enseñaba a rezar. La atención principal se dedicaba a crear una atmósfera tranquila y amorosa. Y paralelamente los mejores neurólogos infantiles del país estudiaban el caso de Andrea, seleccionaban nuevos medicamentos, corregían el tratamiento. En 2 semanas los ataques se volvieron menos frecuentes. En un mes, significativamente más débiles. No ocurrió curación completa, pero la calidad de vida de la niña mejoró cardinalmente. Esto no es un milagro en estado puro, explicaba Rodrigo a los periodistas que nuevamente comenzaron a interesarse por su actividad. Es resultado de un enfoque integral, medicina más apoyo psicológico más fe en lo mejor. ¿Y el papel de Miguel Serrano? Miguel es una persona extraordinaria que sabe dar esperanza. Pero no es mago ni charlatán. Simplemente un ex sacerdote que sinceramente quiere ayudar. Los siguientes huéspedes fueron el niño Máximo con parálisis cerebral y la niña Isabel con autismo. No todos los casos terminaban con mejoría significativa, pero cada niño se iba a casa con el sentimiento de que lo amaban y luchaban por él. ¿Sabe qué es lo más importante en nuestro trabajo? Le dijo Miguel una vez a Rodrigo. No damos falsas esperanzas, pero tampoco quitamos la fe. Decimos, no sabemos qué será, pero estaremos cerca. La Fundación Esperanza ya trabajaba medio año cuando ocurrió un evento que cambió todo. Se dirigió a ellos una familia de Valencia. Su hijo Arturo, de 15 años, había recibido una lesión grave de columna vertebral en un accidente automovilístico. Los médicos dijeron, no había ninguna posibilidad de caminar. No pedimos un milagro, decía la madre del muchacho por videoconferencia. Solo queremos que Arturo no pierda la voluntad de vivir. La familia voló a Madrid. Arturo era un adolescente enojado, cerrado, que rechazaba cualquier ayuda. Déjenme en paz, decía. No camino, y nadie cambiará eso. Sofía, que para entonces había cumplido 13 años, resultó ser la única que pudo llegar hasta él. Sabes,
le dijo, sentada en una silla junto a su cama, yo también pensé que moriría. Y me enojaba con todos. Pero luego entendí, se puede estar enfermo e infeliz, y se puede estar enfermo y encontrar alegría en pequeñeces. Fácil decir cuando estás sana. Y yo no estuve sana 8 meses. ¿Y sabes qué más me ayudó? ¿Qué? Entender que soy necesaria para otras personas. Que mi vida tiene sentido, incluso si no puedo caminar. Arturo callaba, pero Sofía veía que escuchaba. Al día siguiente le trajo una laptop. Me ayudarás a llevar el blog de la fundación. Tienes buena escritura, y a mí me da pereza escribir. Así comenzó una colaboración que cambió la vida de Arturo. Comenzó a escribir historias de otros niños, llevaba el sitio web de la fundación, estableció comunicación con voluntarios en todo el país. Físicamente siguió en silla de ruedas, pero espiritualmente renació completamente. Le dieron sentido de vida a mi hijo, agradecía su madre. Eso es más valioso que cualquier tratamiento. Al final del primer año de trabajo, más de 50 familias habían pasado por la fundación. La estadística médica era modesta, mejoría significativa ocurrió solo en un cuarto de los niños. Pero la estadística de felicidad humana era impresionante, cada familia encontraba fuerzas para seguir viviendo. No tratamos enfermedades, decía Miguel en una conferencia de médicos infantiles. Tratamos la desesperación. Y a veces precisamente la desesperación impide al organismo luchar contra la dolencia. En el día del segundo aniversario de su curación, Sofía pidió permiso para hablar en la velada solemne de la fundación. Amigos, dijo, parada en el escenario ante una sala llena, hace 2 años era una niña moribunda. Hoy soy una adolescente sana que sueña con ser médica. La sala estalló en aplausos, pero Sofía levantó la mano pidiendo silencio. Muchos preguntan, ¿qué me pasó? ¿Milagro? ¿Ciencia? ¿Fe? Creo que todo junto. Pero lo principal que ocurrió, las personas creyeron en mí. Creyeron tan fuertemente que esta fe se convirtió en fuerza real. Miró a Rodrigo y Miguel, sentados en primera fila. Papá me enseñó a luchar. Tío Miguel me enseñó a creer. Y juntos me enseñaron a amar la vida. Y ahora quiero enseñar eso a otros niños. Después de la velada, cuando los huéspedes se fueron, las 3 personas más importantes en la vida de Sofía se sentaron en el jardín. ¿Saben? Dijo Sofía, a veces pienso, ¿y si no me hubiera enfermado? ¿Nos habríamos conocido con tío Miguel? ¿Habríamos creado la fundación? ¿Habríamos ayudado a tanta gente? ¿Piensas que la enfermedad era necesaria? Preguntó Rodrigo. No sé. Pero si por mi enfermedad pudimos ayudar a otros niños, tal vez todo no fue en vano. Miguel la abrazó por los hombros. Palabras sabias, niña. A veces Dios nos lleva por senderos oscuros para que podamos encender luz para otros. Rodrigo miró a su hija y al hombre que se había convertido para él en padre, hermano y mejor amigo al mismo tiempo. Hace 2 años era un millonario exitoso pero infeliz. Hoy era simplemente un hombre feliz. ¿Saben qué es lo más sorprendente? Dijo. Toda la vida busqué sentido en el trabajo, dinero, logros. Y lo encontré en el amor por un niño y la ayuda a otras personas. Y yo toda la vida busqué una manera de redimir mis pecados, añadió Miguel. Y la encontré en su familia. Y yo simplemente quería vivir, se rió Sofía. Y aprendí a hacerlo con ustedes. Se sentaron en el jardín hasta altas horas, haciendo planes para el futuro. Planes de nuevos proyectos de la fundación, planes de ayuda a niños en todo el país, planes de vida familiar ordinaria. Y cada uno de ellos sabía que el milagro más importante en sus vidas ya había ocurrido. Se habían encontrado. Pasaron 5 años. Sofía ingresó al Instituto de Medicina, eligiendo la especialidad de neurología infantil. Seguía absolutamente sana, lo que los médicos ya habían dejado de considerar una anomalía,
el tiempo había demostrado que la curación fue completa y definitiva. La Fundación Esperanza se convirtió en una de las organizaciones benéficas líderes del país. Miles de familias habían pasado por sus programas. Los resultados médicos seguían siendo modestos, mejoría significativa ocurría aproximadamente en 1/3 de los niños. Pero cada familia recibía lo que ningún hospital podía dar, fe en que su niño merecía amor y lucha por su vida. Miguel nunca fue restaurado en el rango sacerdotal, pero esto ya no tenía importancia para él. Había encontrado su vocación en el trabajo con niños y sus padres. Lo llamaban el hombre que da esperanza, y este título era más valioso que cualquier título eclesiástico. Rodrigo cambió radicalmente su negocio, dirigiendo la mayor parte de las ganancias a la beneficencia. Su empresa se especializaba ahora en la producción de equipos médicos para hospitales infantiles y él mismo se convirtió en uno de los mecenas más influyentes en el área de salud infantil. En el día de su 18º cumpleaños, Sofía recibió un regalo especial de papá y tío Miguel, una carta que le habían escrito el día de su curación. Querida Sofía, leía en voz alta, sentada en el mismo jardín donde una vez luchó por la vida. Escribimos esta carta el día en que venciste definitivamente la enfermedad. Pero sabe, la principal victoria no fue sobre la dolencia, sino sobre la desesperación. Nos enseñaste a creer en milagros, a esperar contra las circunstancias y a amar más fuerte que la muerte. Tal vez cuando leas esta carta te hayas convertido en médica. Tal vez elijas otro camino. Pero sabemos con certeza, ayudarás a las personas. Porque en tu corazón vive ese milagro que una vez te salvó. Recuerda, los milagros no ocurren porque creamos en ellos. Ocurren porque estamos dispuestos a crearlos con nuestras manos, nuestro amor, nuestra disposición a no rendirnos. Te amamos. Siempre te amamos y siempre te amaremos. Papá y tío Miguel. Sofía dobló la carta y miró a los dos hombres más importantes en su vida. ¿Saben? Dijo, entendí que es un verdadero milagro. No es la curación de una enfermedad. Es la transformación de una tragedia en fuente de fuerza para otras personas. ¿Y qué planeas hacer con esta comprensión? Preguntó Rodrigo. Convertirme en la mejor médica infantil del mundo. Y crear un hospital donde cada niño sepa que lo aman y luchan por él. Y nosotros ayudaremos, dijo Miguel. Por supuesto que ayudaremos, confirmó Rodrigo. Y en esta simple palabra, familia, estaba toda la esencia de ese milagro que comenzó cerca de la iglesia de San Nicolás y continúa hasta ahora. Milagro de amor que es más fuerte que la enfermedad, y fe que supera la desesperación, y esperanza que convierte los días más oscuros en el comienzo de nueva luz. Porque a veces para un milagro basta simplemente creer y extender una mano de ayuda